Nuestra Madre del Cielo nos ha venido recordando constantemente en sus mensajes. Estamos en una batalla espiritual. Y cuando uno está en una batalla, uno tiene que fortalecerse y uno tiene que saber cómo atacar y cómo protegerse ante los ataques del enemigo, del ejército que nos quiere derrotar. En este caso, ese enemigo se llama Satanás, que ha salido con todo su furor a atacar al pueblo de Dios. Satanás sabe que como no pudo vencer a Cristo Jesús en la cruz, entonces va a tratar de vencerlo robándole y quitándole lo que él más ama. Y lo que más ama Jesús eres tú, soy yo y somos todos nosotros, los hijos de Dios. Por eso en la cruz Él se dio para nuestra salvación. Así que Satanás, en esta batalla espiritual, tratará de arrebatar las almas que más pueda. Y Satanás sabe que del cielo se nos han venido dando armas para poderle hacer frente, para poder pelear y poder destruirlo junto con toda su legión de demonios. Satanás también ha levantado un ejército sobre la faz de la tierra, que lo conocemos como la élite o como el nuevo orden mundial, que son personas con poder en el mundo tratando de abrirle camino a su presencia en este mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla claramente de que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo deberemos pasar por una gran tribulación y por una gran prueba de fe, y que el anticristo va a tratar de posicionarse en medio de este mundo, en medio de todos los hombres. Así que el contrario de Dios ha venido trabajando fuertemente en la principal arma que tenemos nosotros los creyentes, los católicos, y se llama la Santa Eucaristía. Porque yo te voy a ser muy sincero como laico. Hay personas que creen que porque ya rezan el rosario, con eso están protegidos y es suficiente, y no van a misa ni siquiera los domingos. Recordemos que no ir a misa un domingo es pecado mortal. Ahí en esa batalla espiritual, en esas almas, ya Satanás está ganando. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos a nivel espiritual debe ser complemento de la palabra de Dios y de la Santa Eucaristía. Así que si queremos vencer, tenemos que hacerlo como dice nuestra Madre del Cielo, por medio de la oración, pero acompañada de la Santa Eucaristía. Por eso cuando empezó este bicho a atacar al mundo desde el año pasado, lo primero que hizo Satanás, colocando el miedo sobre la faz de la tierra e incluso sobre los consagrados, o sea, los sacerdotes, los obispos y toda la iglesia, fue colocar un miedo profundo para que todos los templos fueran cerrados. Al cerrar los templos, muchas almas nos quedamos 5, 6, 7, 8 e incluso en muchos lugares hasta un año sin poder celebrar la Eucaristía, sin poder comulgar. Así que al alejarnos de la presencia de Jesús Eucaristía, muchas personas empezaron a experimentar esta batalla espiritual con más fuerza, porque empezó a entrar el miedo, empezó a entrar la soberbia, el orgullo, empezó a entrar la vanidad porque empezó a importar primero el cuerpo, empezó a entrar las crisis emocionales, la soledad, las angustias. Así que desde ahí Satanás empezó a hacer su primera misión y ha venido haciéndolo a lo largo de estos días y sigue su ataque a la Santa Eucaristía,
Por eso hemos visto cómo se ha profanado en muchos templos y cómo se han cometido grandes sacrilegios eucarísticos durante este tiempo en que estamos viviendo el azote de este bicho. Hemos visto cómo han puesto la presencia de Jesús en el vientre de la Pachamama. Hemos visto cómo han entrado, han saqueado templos, han cogido las hostias consagradas y las han pisoteado. Hemos visto incluso cómo van surgiendo nuevas leyes y nuevas decisiones, pues ahora, por orden del gobierno o por orden de un obispo o un sacerdote lleno de temor, le prohíbe a las personas comulgar en la boca y hacerlo de rodillas, cuando el Vaticano en ningún momento ha impuesto que obligatoriamente debe ser en la mano. Asimismo, ha utilizado este bicho el demonio para poder manipular la iglesia, poder manipular las decisiones que se están tomando en este momento. De hecho, el tema del piquete se ha vuelto un tema donde lo han querido y lo están tratando de llevar a la Santa Eucaristía. De hecho, en Canadá, en la diócesis de allí, ya han prohibido desde el 22 de septiembre que las almas o que los fieles puedan ir a la Santa Eucaristía si no tienen el pasaporte, si no tienen un certificado que les diga que tienen el piquete puesto. Desde el 22 de septiembre ya se empezó a decretar esto en Canadá. Te voy a compartir cómo salió el artículo. La diócesis canadiense exige que los fieles estén con el piquete para asistir a la misa a partir del 22 de septiembre en una provincia del este de Canadá. Se exigirá a los fieles que estén con el piquete para poder asistir a la Eucaristía o a cualquier reunión que tenga lugar en las iglesias, según lo indica Monseñor Valery, arzobispo del oeste de Canadá. También la ministra de Sanidad canadiense, Dorothy, organizó esta decisión con todos los líderes religiosos. Esta medida aplica para las misas dominicales, bodas, bautismos, funerales y actividades parroquiales. Sin duda, este es un ataque del maligno, llevando al clero a pasar por encima de las decisiones del Vaticano y poniendo en duda la libertad de culto, pues en ningún momento la Iglesia Católica ha dado esta orden. Así como pasa con la comunión, no es la Iglesia quien prohíbe dar la comunión en la boca y de rodillas, es una decisión de los obispos y de los sacerdotes. Para poder que los planes de la élite y del maligno se den, se debe alejar al pueblo de Dios. Aquí también se cumple algo que Benedicto XVI, siendo obispo, dijo: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de la fe reducido a una visión política. Nuestra Madre del Cielo nos invita a acercarnos a la Santa Eucaristía y a estar en gracia por medio del sacramento de la reconciliación y poder comulgar. Y también aquellos que no se puedan confesar, también invita y enseña a hacerlo de una manera espiritual, profunda y con respeto, buscando todos los días alcanzar ese momento donde pueda tener la gracia de poderlo recibir físicamente. Y así nosotros poder resistir a los ataques del maligno y estar nutridos espiritualmente para las persecuciones y las pruebas de fe. En este tiempo también estamos viviendo de muchos milagros eucarísticos.
donde nuestro Señor Jesús revela a los hijos consagrados y a los laicos su presencia real, viva y auténtica en la Santa Eucaristía. Pero dentro de la misma Iglesia hay quienes buscan otras explicaciones o niegan estos milagros eucarísticos actuales, como pasó en Buenos Aires, Argentina, en la parroquia de San Vicente de Paúl el 31 de agosto de este presente año. Se habían caído 2 hostias al piso. 2 hombres que se encargaban del aseo le informan inmediatamente al sacerdote y él les ordena levantarlas y ponerlas en un vaso con agua hasta que se disuelvan. Al día siguiente, aproximadamente a las 3:30 p.m., los 2 hombres llegaron al templo a realizar sus labores habituales. Al revisar el interior del vaso, habrían visto que la materia tenía un color rosado. Ellos llamaron a los vecinos que estuvieran atentos, y ellos estuvieron allí pendientes hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Según estas personas, las hostias se habían formado en coágulos de sangre que flotaban sobre el agua. Los testigos avisaron al sacerdote, quien llevó el vaso al obispo de Morón para que quedara en custodia. Hasta este punto, era un milagro eucarístico hermoso y visible ante los ojos humanos. Pero 4 días después, el milagro tomó otro rumbo. Pero antes, muchas personas comentaban en los diferentes medios en los que se había publicado este milagro, que por qué el sacerdote no fue quien levantó las hostias, las consumió, sino que mandó a los 2 hombres a que levantaran las hostias. Este era el comentario más viral en todos los canales donde se compartió este comunicado, este milagro. Pero el 4 de septiembre sale un comunicado firmado por el padre Bernal. Se precisó que el obispo de Morón, Monseñor Jorge Vázquez, afirmó a través del testimonio del sacerdote que celebró la misa ese día que de ninguna manera se trataba de un milagro eucarístico, ya que las hostias a las que se refieren, audios y textos y videos, no fueron consagradas por un sacerdote, sino que cayeron antes de ser presentadas en las ofrendas. Para los que presenciaron este milagro, no quedaron muy a gusto, ya que fue el mismo párroco quien las llevó al obispo de Morón. No obstante, para la tranquilidad de todos, el obispo ya ha iniciado la investigación correspondiente y se procederá al análisis de las hostias en un laboratorio, concluyó el obispo. Así que, de esta manera, nosotros hemos podido evidenciar cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha venido mostrando su presencia en estos tiempos en la Santa Eucaristía. Muchos hemos podido presenciar de manera espiritual su presencia al momento del sacerdote consagrar, pero también hemos podido notar cómo los mismos sacerdotes han perdido el amor e incluso desconocen a quién tienen en sus manos. Pues hoy, siendo 25 de septiembre, que es el día en que estoy grabando este audio para compartirlo en video con ustedes, en la Eucaristía de nuestra parroquia había un sacerdote haciendo reemplazo y empezó a repartir la comunión, a dar la comunión de una manera brusca, hasta el punto que una hostia quedó en el piso. Fue un dolor grandísimo, porque cuando le dijeron, como si nada, rápidamente la cogió, se la metió a la boca y siguió como si nada, repartiendo de la misma manera, ni siquiera diciendo el cuerpo y la sangre de Cristo, simplemente entregando, porque le urgía terminar ligero la Eucaristía.
Es un dolor muy triste. Y esto mismo pasa en muchas otras parroquias. Y por eso un sacerdote que había tomado las hostias se las había llevado al obispo él personalmente, pues si no eran consagradas, ¿por qué no las dejó en la iglesia? ¿O por qué no lo dijo inmediatamente? Así que son muchas las situaciones que están pasando dentro de la iglesia, especialmente con la Santa Eucaristía. Quiero dejarte aquí en este video imágenes de milagros, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de la presencia de María en la Eucaristía, de la presencia de los santos ángeles. Quiero dejarte aquí unas imágenes para que contemples de que Jesús está vivo, de que Él reina en medio de nosotros y que con la Santa Eucaristía nosotros somos vencedores en esta batalla y que no tengamos miedo, que confiemos en su presencia. Así que todos los días busquemos la manera de cómo agradarle más a Jesús, de cómo ser más dignos de recibirle. Y si alguno de ustedes siente el deseo de no seguirle recibiendo en la mano, es porque en su corazón se está despertando ese amor profundo y sabes que a quien recibes en tus manos no es cualquier cosa, es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, y que solo las manos consagradas de un sacerdote son los únicos que lo pueden tocar. Por eso te comparto estas experiencias y lo que está pasando en este momento, para que abras tu vida y tu corazón a la presencia de Jesús Eucaristía y que puedas hacer reparación por todos los sacrilegios, por todos los ultrajes cometidos a su presencia eucarística. Que si te gusta mucho el café, entonces por un día no vas a tomar café, pidiéndole de esa manera a Jesús reparación por todos aquellos que le ofenden y todos los sacrilegios cometidos a nivel de todos los templos del mundo entero. Bendiciones.